Hola, bienvenidos. ¿Tu lavadora se mueve y escuchas ruidos extraños durante el centrifugado? Hoy veremos las causas por las cuales tu lavadora se mueve y genera ruidos. Os enseñaré a comprobar el estado de los amortiguadores y a detectar posibles averías mecánicas. Me llamo Esteban Picón Álvarez y vamos a hablar de electrodomésticos. En muchos casos, el desplazamiento de tu lavadora durante el proceso de centrifugado no guarda relación con ninguna avería y puede deberse a una distribución desigual de las prendas en el interior del tambor. La aparición de las cargas descentradas viene determinada por la cantidad, tamaño y tipo de tejido de nuestra colada. Las prendas de ropa grandes con propiedades absorbentes como el algodón son las más propensas a generar este fenómeno, ya que a su peso, una vez mojado, es mucho mayor en comparación con otros tejidos. Ahora, algunas recomendaciones para evitar estas situaciones. No mezcles prendas de tamaño reducido con prendas de gran tamaño, ya que las prendas grandes pueden envolver a las pequeñas y formar bolas difíciles de repartir dentro del tambor. Si lavas prendas de gran volumen como sábanas y edredones, no las laves conjuntamente con toallas y fundas de almohadas. Pero no siempre el movimiento y el ruido es debido al peso o al tipo de la ropa. Las averías en el sistema mecánico y de amortiguación del aparato hacen su aparición después de muchos ciclos de lavado. Detectar el componente que provoca este funcionamiento anormal es de vital importancia para evitar diagnósticos incorrectos. El sistema de amortiguación de una lavadora se compone de 2 o 4 muelles sujetos a la cuba y al chasis de la máquina, que actúan de forma conjunta con los amortiguadores. Estos retornan el grupo lavante a su posición después que los amortiguadores contrarrestan las fuerzas generadas verticalmente durante el proceso de centrifugado. Por norma general, los muelles no sufren desgaste ni tampoco pierden sus características de retención y retorno durante toda la vida útil de tu lavadora. Estos solo pueden sufrir roturas si su estiramiento o fuerzas verticales exceden de su punto de ruptura. Esta ruptura se produce por el desgaste de los amortiguadores. Estos no pueden contener las fuerzas verticales generadas por el centrifugado, obligando a los muelles a un estiramiento que excede de su tolerancia, provocando su ruptura. Ahora, efectúa estas comprobaciones para determinar si los amortiguadores de tu máquina han llegado al final de su vida útil. Empuja la cuba hacia abajo de forma contundente. Esta debe oponerse de forma enérgica a la fuerza aplicada. Si es así, los amortiguadores están en buen estado. Si por lo contrario, esta no opone resistencia a tu fuerza, los amortiguadores han perdido su capacidad de retención y debes cambiarlos. Los ruidos también pueden estar producidos por averías mecánicas localizadas en rodamientos o en la propia cruceta de sujeción del tambor. Si después de lavar tu colada encuentras roturas en los tejidos o manchas de óxido en tu ropa, puede que tengas un problema más serio con tu lavadora. Efectúa esta comprobación para saber si este es tu problema. Quita la tapa de atrás de la lavadora y observa la polea de tu lavadora. Si aprecias manchas de óxido a su alrededor, es posible que los rodamientos o cojinetes de tu máquina estén en mal estado. Mueve el tambor hacia arriba y abajo. Si este se mueve de forma acentuada, el problema en las partes móviles es evidente. Hay un problema bien con la cruceta del tambor o con los rodamientos. Si tu máquina acusa alguno de los problemas citados anteriormente, es posible que la reparación no sea viable, ya que en el 90% de los casos no es posible acceder al interior del tambor para realizar la sustitución de rodamientos o cruceta. Bien,
Esto ha sido todo por hoy. Esperamos que estos consejos hayan sido de vuestro interés. Suscríbete y marca tu like para poder seguir con nuestra labor informativa. Os espero muy pronto aquí en nuestro canal, como siempre, para estar bien informados sobre aspectos técnicos relacionados con el mundo de los electrodomésticos. Gracias y hasta pronto.